Muy buenos días. Le extiendo un gran saludo a los directivos de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, al rector, el doctor Berro Terán, a la decana del área odontológica, la doctora Malespina, y un gran agradecimiento a la doctora Ámbar Ramírez, que fue quien me contactó para participar en este segundo evento en línea que organiza la universidad. Hoy vamos a hablar de protocolos rehabilitadores con carillas cerámicas en combinación con la tecnología digital. Para aquellos que no me conocen, bueno, soy odontólogo, egresada de la Universidad Central de Venezuela, y también soy técnico dental. Realicé un fellow de técnica dental en los Estados Unidos y después he continuado mis estudios como ceramista en múltiples entrenamientos. Trabajo de la mano de Rafael Laplana, mi mentor, con quien llevamos a cabo una práctica de odontología restauradora estética y prótesis sobre implantes, donde hay una integración de clínica y laboratorio que nosotros participamos juntos desde la planificación, el diagnóstico, la planificación y la evolución de los tratamientos hasta su finalización. Soy una fiel creyente de que esa integración clínica y laboratorio es la que nos permite avanzar y ofrecer los mejores resultados para nuestros pacientes. Traigo aquí un pequeño video que muestra lo que somos la Plana Bologna. Hoy en día somos un equipo de aproximadamente 20 personas entre equipo clínico y de laboratorio, y creo que a todos nos une la misma pasión que nos la ha sembrado Rafael por la educación continua, por profundizar en el aprendizaje, por innovar, pero innovar no desde la novedad per se, como esnovismo, sino innovar en las técnicas, en las tendencias que se llevan a cabo hoy en día a nivel mundial para ofrecer las mejores alternativas para nuestros pacientes. Trabajamos de la mano, como les dije al principio, clínica y laboratorio en todas las fases de los tratamientos de nuestros pacientes, y por supuesto incorporamos hoy en día mucha tecnología digital, ya que no podemos decir que la digitalización en el área odontológica es el futuro, es el presente, y cada vez los sistemas digitales evolucionan, avanzan, mejoran y nos dan mayor precisión. Y de esta manera hoy en día yo creo que uno de los aspectos que más se viven en la mayoría de las clínicas y laboratorios es la combinación de estrategias analógicas y digitales. Es decir, la odontología digital no vino a cambiarnos nuestra filosofía de trabajo. Nuestra filosofía de trabajo evoluciona con nuestro conocimiento. Sin embargo, sí viene a cambiar la manera como nosotros recopilamos una información y cómo producimos los trabajos que vamos a hacer. Es decir, hoy en día empezamos a sustituir impresiones convencionales por escaneados intraorales, modelos vaciados por modelos impresos, encerados diagnósticos por encerados digitales. Es decir, vamos sustituyendo muchas estrategias a medida que nos vamos sintiendo seguros en la incorporación del flujo digital. También existe una evolución en esta odontología CAD/CAM, diseño asistido por computadora y manufactura dirigida por las computadoras, una diferencia entre las estrategias de manufactura. Hasta hace algunos años, aproximadamente 5 o 6 años, un poquito más, únicamente la estrategia de manufactura que contábamos en el laboratorio, en manufactura digital, era la manufactura sustractiva. Esto quiere decir que nosotros tenemos un bloque de un determinado material y nosotros vamos a sustraer a través de una fresadora los material para llegar a esa forma digital que nosotros hemos diseñado. Hoy en día, con la llegada de las impresoras 3D a los laboratorios y a las clínicas, entonces la estrategia de manufactura o de producción cambia por una estrategia aditiva, que también nos abre un abanico de opciones. Vamos a ir viéndolas a medida de esta presentación, sobre todo cuando trabajamos en mínimos espesores. Un poco para graficarlo, lo que tenemos en la primera imagen es la estrategia sustractiva, es decir, ahí estamos fresando unos bloques de cerámica, en particular de disilicato de litio, y simplemente partimos de un diseño virtual que hemos hecho en nuestra computadora, y la fresadora va a ir tallando ese bloque hasta llegar a la forma final. En la otra imagen vemos la estrategia aditiva, es decir, partimos igual de un diseño virtual que hemos hecho en la computadora, y luego estas impresoras 3D lo que van es ir agregando capas
capas de distintos micrones, que los cuales los vamos a variar según los niveles de precisión o las características propias de ese material que nosotros necesitamos imprimir. Y posteriormente, con la misma estrategia, vamos a obtener lo mismo. Con diferentes estrategias vamos a obtener lo mismo, restauraciones cerámicas. Aquí vemos en la estrategia sustractiva que tenemos unas incrustaciones cerámicas en disilicato de litio. Lo que sucede es que cuando trabajamos el disilicato de litio en flujo de trabajo digital, lo fresamos primero en su fase precristalizada, por eso lo vemos morado. Y después lleva a un horno, un proceso de cristalización y obtiene sus propiedades ópticas definitivas. Con la estrategia aditiva lo que vemos son unos patrones de resina calcinable. Calcinable quiere decir que se puede fundir como una cera perdida, que posteriormente, una vez que se lleve a cabo el método de prensado convencional, vamos a obtener nuestras carillas cerámicas. Lo que quiero decir con esto es que, con una estrategia, un flujo de trabajo digital bajo un diseño asistido por computadora, nosotros tenemos dos estrategias para producir esas restauraciones, sustractiva y aditiva, pero el resultado va a ser al final unas restauraciones cerámicas del mismo material, los caminos diferentes. Y ya vamos a entrar en tema con el primer caso clínico, que es un paciente que acude a nosotros con demandas estéticas. Uno de los mayores retos que nos presenta la odontología restauradora actual es cuando nosotros vamos a abordar estos pacientes que de alguna manera tienen dientes sanos, pero que son dientes que quieren una mejora estética, porque esto nos hace ver obligados a nosotros a que nosotros debemos de planificar de una manera exhaustiva para nosotros llevar a cabo esas mejoras estéticas bajo un marco de mínima agresión a la estructura dentaria sana. Y siempre, por supuesto, desde un marco de biología, función y posteriormente estética. Y entonces para esto, por supuesto, que tenemos mucho que planificar. Nosotros no somos los únicos que hablamos de este protocolo mínimamente invasivo. Existen grupos muy serios como el grupo de la doctora Bailati, el grupo del doctor Pascal Mañé, también el grupo del doctor Mauro Fradiani. Todos hablan de protocolos mínimamente invasivos y prácticamente algunos cambian en algún aspecto, en materiales, en secuencia de trabajo, pero básicamente todos coinciden en la necesidad de preservar la mayor cantidad de estructura sana y de adherirnos a esmalte, porque sabemos que la longevidad de estas restauraciones ultra delgadas está en gran parte ligada a la adhesión a esmalte, porque sabemos que la adhesión a dentina tiende a degradarse con mayor facilidad. Nosotros también hemos publicado nuestro propio protocolo en base a la revisión bibliográfica de la literatura disponible y también un poco en base a nuestra filosofía de trabajo, y pues ya hemos llevado varias publicaciones adelante con este protocolo en diferentes revistas científicas. Básicamente, este protocolo mínimamente invasivo con restauraciones cerámicas tiene algunos elementos claves que debemos revisar. El primero, aumento de dimensión vertical. El aumento de dimensión vertical es recomendado en el protocolo mínimamente invasivo porque este nos permite ganar espacio interoclusal que nos permite, a su vez, minimizar la reducción dentaria de aquellas restauraciones con connotaciones estéticas. Normalmente, el punto de partida del inicio de cómo vamos nosotros a calcular este aumento de dimensión vertical lo hacemos facialmente guiado. Es decir, nosotros vamos a medir los tercios faciales del paciente y si estamos en presencia de un tercio facial inferior disminuido, nosotros vamos a calcular los milímetros de tercio facial que debemos compensar para nivelar ese tercio facial con los restos de los tercios del rostro, y en base a eso vamos a iniciar nuestra primera planificación de aumento de dimensión vertical. Por supuesto que cuando nosotros hablamos de aumento de dimensión vertical tenemos que tener claro que al menos un maxilar completo debe estar incluido en el plan de tratamiento, y esto es lógico porque no podemos hacer aumentos de dimensión vertical a expensas de hemiarcadas, porque la otra arcada pues simplemente nos va a quedar en desoclusión. Como les dije al principio, el propósito, incluso en aquellos pacientes que tienen los tercios faciales balanceados, el propósito es ganar cierto espacio interoclusal que nos ayude a minimizar la reducción dentaria. Es la razón por la cual, aún en pacientes
como este paciente que tiene sus tercios faciales bastante bien balanceados, de igual manera nosotros necesitamos aumentar un poquitico para ganar ese espacio interoclusal. Y en aquellos dientes vírgenes en el sector posterior, cuando no tienen ningún tipo de restauración, la literatura nos refiere que el gold standard para nosotros llevar a cabo este aumento de dimensión vertical es a través de los tabletops o tablas oclusales cerámicas, que son unas delgadas capas, láminas de cerámica que van a ir adheridas al esmalte virgen de los dientes naturales, es decir, sin ningún tipo de preparación dentaria. Lo único que nosotros necesitamos preparar en tal caso es eliminar cualquier punta de cúspide muy aguda, muy filosa o alguna arista que nos pueda inducir tensión y riesgo de fractura en la cerámica, sobre todo porque recordemos que estamos trabajando en mínimos espesores. La literatura apoya esta estrategia de las tablas oclusales cerámicas. Este es un artículo de la doctora Francesca Bailati junto con el técnico dental August Bruguera, donde nos explican la técnica, cómo llevar a cabo, y es como lo hacíamos nosotros cuando no trabajábamos bajo un flujo digital. Lo comparto con ustedes porque, si bien es cierto, como les dije al principio, yo no quiero dejar aquí un mensaje de que únicamente podemos trabajar bajo un flujo digital. El flujo digital nos ayuda o nos cambia la manera como hacemos ciertas cosas, pero yo vengo a dejar una filosofía de trabajo y muy bien la podemos seguir bajo una estrategia analógica o bajo una estrategia digital. Siempre partimos de un encerado diagnóstico, en este caso lo vemos, hemos hecho nuestro encerado diagnóstico. Sin embargo, ¿qué sucede con estas tablas oclusales que son tan delgadas? Que si nosotros tratamos de sacar estos patrones de cera y embestirlos y prensarlos por técnica convencional, como son tan delgados, probablemente ese patrón de cera se me va a fracturar desmontándolo o mientras lo embestimos por la vibración que tenemos que darle al cilindro durante el revestimiento. Por esta razón, entonces, lo aprendimos a hacer así con el gran August Bruguera, es que vaciábamos o duplicábamos los modelos de trabajo en un modelo refractario, es decir, en un modelo de revestimiento, del mismo revestimiento que vamos a utilizar para embestir y prensar, y transmitíamos la información del encerado diagnóstico a estos modelos de revestimiento. Una vez que tenemos nuestros encerados listos, justamente para evitar ese riesgo de desmontar ese patrón de cera tan delgado, entonces lo que hacíamos era tallar ese revestimiento y generar unos troqueles de revestimiento, los cuales los vamos entonces a colocar sus tragaderos y a embestir, y luego los vamos a prensar por técnica convencional de cerámica prensada. Siempre les recomiendo a los técnicos que me ven que cuando usen esta técnica, antes de embestir, deben rehidratar los troqueles de revestimiento, porque si no, le va a robar humedad al revestimiento fresco y nos puede acortar el tiempo de trabajo. Las herramientas que tenemos para prensar hoy en día este tipo de restauraciones, se recomienda siempre el disilicato de litio porque es el material cerámico más resistente que tenemos disponible. Triplica prácticamente la resistencia del resto de los materiales disponibles de las cerámicas a base de sílice disponibles en el mercado. Eso lo vamos a ver más adelante. Y adicionalmente tiene excelentes propiedades ópticas. Tenemos hoy en día pastillas que mimetizan la opalescencia del esmalte de los dientes naturales, como es esta pastilla opal. ¿Qué quiere decir opalescencia? Es una propiedad óptica, viene del concepto de la piedra del ópalo, que según como le dé la luz nos refleja distintos colores. Eso sabemos que esa propiedad óptica la tiene el esmalte de los dientes naturales, y es por eso que cuando nosotros vemos de una vista frontal el esmalte, vemos aquellos destellos azulados, blanquecinos, y cuando hacemos transiluminación, pues entonces vemos destellos naranjas. Es lo que pasa con esto, es lo que trato de ejemplificar con esta pastilla, que es la misma pastilla, el mismo material, simplemente que para tomar la foto hice una vista frontal, coloqué la luz de manera frontal y me da la imagen refleja, que la ven aquí en la primera imagen, y luego cuando le coloqué los flash de atrás hacia adelante para hacer transiluminación, es decir, luz transmitida, entonces me refleja unos tonos mucho más cálidos, mucho más naranjas. Entonces esta propiedad opalescente sabemos que la tienen el esmalte de los dientes naturales, y nosotros perfectamente la podemos duplicar
con los materiales disponibles hoy en día. Una vez que tenemos prensadas nuestras tablas oclusales, las vamos a devastar tal como nos lo indica el fabricante, las vamos a adaptar en nuestros troqueles y luego las vamos a articular y a maquillar y a glasear por técnica de maquillaje y glaseado. Esta es la imagen de las tablas oclusales y como pueden ver están hechas sobre las caras vírgenes sin ningún tipo de tallado de los dientes del sector posterior. Continuando con los elementos claves de nuestro protocolo mínimamente invasivo, pues entonces sabemos, otro elemento es que necesitamos minimizar la reducción dentaria. También se recomiendan restauraciones monolíticas y esto ya vamos a ver por qué, y especialmente el disilicato de litio. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos dos maneras por las cuales nosotros podemos llevar a cabo una restauración cerámica. Con una subestructura, normalmente esta subestructura puede ser de disilicato de litio, puede ser de circonio, puede ser de leucita. Incluso cuando nosotros hablamos de una restauración metal cerámica, es una subestructura metálica y una cerámica de capas que da el recubrimiento estético. Sabemos que la resistencia de las restauraciones está dada por la estructura, ya que la cerámica feldespática que la recubre para dar la estética, pues no aporta mayor resistencia. La otra manera como nosotros podemos llevar a cabo este tipo de restauraciones es monolíticas, es decir, un monobloque. Hoy en día, materiales como la leucita, el circonio translúcido y el disilicato de litio son materiales que aportan excelentes propiedades estéticas y no necesitamos, en muchas de las circunstancias, la cerámica feldespática para recubrir, para lograr la estética, con lo cual podemos utilizar todo el mismo material para una restauración. Adicionalmente, ya sabemos que en las restauraciones lo que da la resistencia es la subestructura. Entonces, por eso, en este enfoque mínimamente invasivo se recomiendan restauraciones monolíticas, porque vamos a aprovechar la máxima resistencia del material en mínimos espesores. Y por supuesto que estas restauraciones monolíticas nos permiten, de disilicato de litio o de leucita, nos permiten trabajar con la cementación adhesiva. ¿Por qué? Porque son cerámicas a base de sílice, cerámicas que perfectamente podemos grabar con ácido hidrofluorhídrico para obtener esa microtraba mecánica interna y entonces podemos adherirnos al esmalte de los dientes naturales. ¿Y qué ventaja nos trae trabajar con la cementación adhesiva? Es que justamente por esto nosotros podemos dejar atrás patrones de tallado convencionales que estaban orientados a obtener retención por fricción por un patrón de tallado mucho más conservador, que únicamente necesita un patrón de inserción, un ajuste marginal y una estabilidad posicional. Pero no estamos buscando retención por fricción, porque eso nos va a aportar la estrategia adhesiva. Volvemos acá con nuestro paciente, recordamos que es un paciente que tenemos unos tercios faciales bastante bien balanceados, con lo cual el aumento de dimensión vertical que nos estamos planteando es muy pequeño, únicamente para ganar ese pequeño espacio interoclusal que nos permita minimizar la reducción dentaria. Revisamos nuestras vistas oclusales, vemos que tenemos algunos dientes vírgenes, los premolares básicamente, pero también tenemos dientes con algunas restauraciones. Entonces lo que vamos a hacer es esas restauraciones las vamos a sustituir por restauraciones cerámicas, todas con el aumento de la dimensión vertical que nos hemos planteado inicialmente. Por supuesto que aquí vemos lo que hicimos en este caso, hicimos impresión directa con silicona pesada y liviana y hemos escaneado los modelos en el laboratorio, igual que el registro intermaxilar, para obtener el modelo virtual y sobre él llevar a cabo el diseño digital. Aquí vemos entonces las restauraciones del sector posterior, algunas son coronas, algunas son onlays y también tenemos tabletops en aquellos dientes que no tienen ningún tipo de restauración. Cuando nosotros pasamos a la manufactura de ese tipo de diseños virtuales, entonces recomendamos, como son muy delgados, utilizar la estrategia aditiva, es decir, la estrategia de la impresión 3D. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando tenemos diseños muy delgados, las fresadoras, por muy buenas que sean, el micromovimiento nos hace que podemos correr el riesgo de que se fracture algún borde de la restauración. Entonces es mucho más amigable llevar a cabo este tipo de restauraciones ultra delgadas bajo una estrategia aditiva.
vamos a imprimir en una resina calcinable que luego tenemos siempre que respetar los procesos que recomienda el fabricante de cada resina en cuanto a limpieza, que se hace con alcohol, y proceso de postcurado sobre los mismos troqueles en un horno especial para los materiales de impresión 3D. Y luego lo que vamos a hacer es colocar nuestros tragraderos, embestir y prensar en disilicato de litio por técnica convencional. Una vez que tenemos las restauraciones prensadas, como las vemos acá sobre el botón ya prensado, entonces las vamos a adaptar y a finalizar por técnica de maquillaje y glaseado. Es bueno recordar siempre a mis compañeros técnicos que cuando utilizamos este tipo de materiales se le debe aumentar aproximadamente 30 minutos más al tiempo de desencerado en el horno, porque este tipo de materiales tardan más en desencerarse que las ceras convencionales. Volvemos entonces con nuestro paciente recordando la situación inicial, que teníamos distintos tipos de restauraciones, y aquí vemos entonces, una vez que hemos entregado las restauraciones, las probamos en cuanto a ajuste marginal, en cuanto a estabilidad posicional, puntos de contacto interproximales, lo que son las coronas y las incrustaciones perfectamente las podemos articular. Lo que nunca recomendamos articular en esta fase son los tabletops, ya que si son muy delgados corremos el riesgo de fracturarlos. Los vamos a articular una vez que han sido adheridos al esmalte de los dientes naturales, que obtienen toda su resistencia. Y como consecuencia de este pequeño aumento de dimensión vertical que tenemos, pues una leve mordida abierta en el sector anterior. Una leve mordida abierta que es espacio suficiente para nosotros generar la restauración de connotación estética y de esta manera, por supuesto, volver a restituir la estética, pero también restituir la guía anterior. Hoy en día contamos con la herramienta del encerado diagnóstico digital, que viene muy de la mano de la impresión 3D. ¿Por qué? Porque nosotros anteriormente no hacíamos encerados diagnósticos, antes de que existiera la impresión 3D, no hacíamos encerados diagnósticos digitales, por el motivo de que después no teníamos cómo volverlo algo tridimensional para el clínico. Lo único que podíamos hacer era fresar un provisional. Sin embargo, cuando llega la herramienta de la impresión 3D, nosotros perfectamente podemos, esos modelos, ese diseño, ese cerado diagnóstico que hemos hecho importando nuestras referencias faciales en la computadora, perfectamente lo podemos volver un modelo tridimensional para entonces hacer llaves de silicón que van a orientar al clínico en el momento detallado en cuanto a la distribución de los espacios, a los espesores para esas futuras restauraciones, y también llaves completas que podemos utilizar en la clínica, ya sea para MOCOP en la fase de diagnóstico o también para provisionales. Vemos acá entonces, llevamos a cabo nuestras preparaciones basándonos, por supuesto, en toda esta información que nos arrojan las llaves de silicón que hemos hecho en base a nuestro encerado diagnóstico. Y vamos a revisar un poco los aspectos que cuidamos cuando nosotros llevamos a cabo tallados para carillas mínimamente invasivas. Y uno de los aspectos que probablemente más relevante es el concepto de las preparaciones verticales. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos dos tipos de terminaciones, básicamente. Aquellas horizontales, que son las que involucran cierta horizontalidad en su línea de terminación, como lo puede ser el hombro redondeado, el chamfer o chaflán. Y existe otro tipo de preparaciones que son las que no involucran esta horizontalidad, como son las llamadas filo de cuchillo o preparaciones verticales, o también descritas como feather edge en la literatura. Lo que sucede es que anteriormente se usaban muchísimo las preparaciones verticales, porque se sabe que son más conservadoras a nivel del tercio cervical del diente. Pero cuando nosotros rehabilitábamos con metal cerámica, normalmente sellábamos este borde de metal que quedaba para sellar la terminación vertical, era muy delgado, y normalmente con la contracción de la cerámica tendía a desadaptarse. Es por eso que fueron quedando un poco atrás, pero hoy en día, con los materiales restauradores de última generación que mantienen su estabilidad en mínimos espesores, entonces vuelven a cobrar fuerza, porque definitivamente son tipo de preparación o detallado mucho más conservador, sobre todo considerando la delgada capa de esmalte que tenemos en el tercio cervical de los dientes.
Otro aspecto importante desde el punto de vista técnico es cómo vamos a nosotros a definir esta preparación vertical, porque realmente no hay una arista que nos indique hasta dónde llega la terminación, sino que hay una transición. Entonces, pues lo que vamos a hacer en el laboratorio es, sabemos que esa encía, cuando se toma la impresión, no está en su posición correcta, esa encía está ligeramente deflectada hacia apical, por el uso del hilo retractor. Entonces nosotros simplemente vamos a agarrar una punta muy fina y vamos a seguir ese contorno de esa encía, y es justamente por ahí por donde vamos a liberar nuestros troqueles. De esta manera evitamos que las carillas nos queden cortas, pero también que nos queden excesivamente largas y que entonces se tenga que perder tiempo clínico adaptando las carillas. Aquí comparto con ustedes algunas de las referencias que son de repente más relevantes en lo que ha sido la evolución de las preparaciones verticales y la importancia en su preservación del esmalte en el tercio cervical de los dientes. Después, posteriormente, procedemos a tomar nuestra impresión con silicona pesada y liviana. Siempre usamos hilo 000, ya que todos nuestros pacientes están preparados previamente periodontal, y además porque no hacemos ningún tipo de abordaje subgingival en nuestras preparaciones. En lo particular, me gusta trabajar con modelos alveolares, es decir, me gusta poder duplicar la información del tejido blando en un material estable, porque eso me va a dar una información en cuanto al cenit de los contornos gingivales, en cuanto al posicionamiento de la papila, para yo saber a partir de dónde voy a cerrar mi punto de contacto. Una información en un material estable es muy útil en el momento de llevar a cabo el diseño de las carillas desde el punto de vista del laboratorio. ¿Cómo lo hacemos? Partimos de nuestro vaciado, donde vamos a generar nuestros troqueles, los vamos a liberar y posteriormente vamos a darle la forma de la raíz y le vamos a hacer estos surcos de cada lado para que el modelo alveolar y para que los troqueles tengan precisión de posición en el modelo alveolar. Posteriormente los volvemos a sembrar en la cubeta y entonces vamos a proceder a vaciar la información del tejido blando también en yeso, y de esta manera entonces tenemos toda la información de los contornos gingivales en el modelo de trabajo. La ventaja también es que estos modelos perfectamente los podemos escanear en nuestros escáneres de laboratorio y tenemos esta información también en el modelo digital. De la misma manera, llevamos a cabo nuestro diseño de las restauraciones de carillas tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior, importándonos las referencias faciales. Las referencias faciales, que en este caso hemos utilizado la fotografía 2D, la cual sigue siendo una herramienta útil para importar, porque necesitamos referencias faciales cuando nosotros llevamos a cabo diseños digitales para tener precisión en cuanto a posicionamiento de la línea media con respecto a las líneas horizontales referenciales del rostro, al borde incisal, a los planos, a la nivelación de los planos del sector posterior con respecto a las líneas horizontales. Entonces, siempre trabajamos importando referencias faciales. Lo que sí es clave que debemos cuidar cuando se toman las fotografías 2D es la correcta angulación de esta fotografía para que no nos genere distorsión en la planificación, sobre todo en la longitud de los diseños digitales. Una vez que tenemos nuestros diseños concluidos, en este caso utilizamos la estrategia de CAM sustractivo, como les dije, es decir, de manufactura sustractiva, como les expliqué al principio, un bloque de un material determinado, el cual vamos a tallar hasta lograr la forma de ese diseño virtual. En este caso utilizamos una cera, lo que llamamos un cat wax, es decir, una cera para CAD/CAM. Una vez que tenemos nuestras carillas ya fresadas en cera, de la misma manera vamos a colocar nuestros tragaderos para embestir y prensar por técnica convencional. En este caso vemos las carillas, son carillas monolíticas, utilizamos una pastilla de mediana translucidez porque de alguna manera teníamos un substrato cálido que nos hacía una iridiscencia hacia la superficie, y estas carillas no tienen ningún tipo de, en este caso en particular, no utilizamos ningún tipo de maquillaje, solamente glaseado, ya que el resto del color nos los está aportando el sustrato subyacente sobre una carilla que es muy delgada. Vemos acá unas imágenes vista antes y después, una vez que tenemos cementado todo, no solamente las restauraciones posteriores, sino también las carillas vestibulares. Una vista también del maxilar inferior igual.
Y tenemos aquí la vista frontal y máxima intercuspidación con la que podemos ver que se logra un muy buen aclarado, pero de alguna manera todavía tenemos cierta calidez del sustrato subyacente. Me gusta mostrar estas imágenes con contraste negro porque son las que nos permiten evaluar esos reparos estéticos de los triángulos interincisales que se alejan a medida que se abren más a medida que se alejan de la línea media, y esto nos da una sensación visual de naturalidad del trabajo, no que se vea, que cada diente se vea individualizado, no que se vea como un monobloque de cerámica, que eso se ve muy antiestético y se ve muy poco natural. Entonces estas fotos sirven para evaluar esos detalles. Sabemos que el posicionamiento del punto de contacto a nivel incisal también se posiciona más hacia cervical a medida que nos alejamos de la línea media. Esto es importante, volvemos para esos triángulos, para que ese espacio negativo, que es ese espacio que se forma por la oscuridad de la cavidad bucal cuando ambos maxilares están en reposo, nos arroje esa sensación de naturalidad y de individualidad de los dientes. Esto es válido tanto para el maxilar superior como para el maxilar inferior, y aquí tenemos una vista de sonrisa donde entonces ya podemos empezar a ver cómo esa distribución de espacios, esas mejoras de proporción dentaria, incluso de cambio de perfil del borde incisal, se integran con la dinámica labial y con la curvatura del labio inferior. Yo siempre digo que estas son las imágenes más importantes que nos dicen si realmente hemos sido exitosos o no, porque son las que nos aportan. Es muy fácil ver unos dientes bonitos dentro de un modelo, incluso en una vista intrabucal, pero las vistas tanto de tercio facial inferior, de sonrisa y faciales son las que realmente nos van a decir si hemos sido exitosos en cuanto a la integración del tratamiento. Un aspecto que me gusta destacar, un aspecto de laboratorio, es cómo trabajamos este tipo de restauraciones monolíticas. Debido a que muchísimas personas a veces me preguntan a qué temperatura glaseo mis carillas porque son muy brillantes, y quiero explicar que no es un tema de temperatura de glaseado, es un tema de manejo de textura. Normalmente todas las restauraciones monolíticas las trabajo de la misma manera. Normalmente trabajo la macromorfología con una fresa de diamante de grano medio. Me gusta la fresa punta chata porque me permite generar reparos anatómicos, y luego que tengo mi macromorfología definida, empiezo a trabajar la micromorfología con fresa de cono invertido de grano fino. Y es importante que sea grano fino para que estos detalles morfológicos, los periquematíes, los lóbulos de desarrollo, queden de alguna manera sutiles, porque si lo hacemos con un grano muy grueso, entonces después quedan muy toscos y hay que estar perdiendo tiempo suavizándolos. Luego termino de suavizar todas las superficies con una punta redondeada, también un diamante de grano fino, pero punta redondeada, y al final con un carburo ultra fino voy repasando suavemente en la misma dirección la textura hasta que obtenemos ese brillo satinado. Como pueden ver, esta es la textura que yo quiero lograr antes de yo maquillar y glasear las restauraciones. Existe un mito de que con glaze únicamente y a alta temperatura podemos lograr este nivel de brillo. No, el nivel de brillo tiene que estar bien definido antes del glaseado, porque eso es lo que le va a dar longevidad a la estabilidad óptica del material. Sabemos que el glaze químico, de alguna manera, con el paso de los años siempre va a tender a perderse un poco, y por eso es que tenemos que ser tan exigentes con el pulido mecánico de las restauraciones cerámicas. Posteriormente, para los que siempre me preguntan qué temperatura glaseo, no glaseo muy alto, glaseo a 740, 2 capas de glaze, como lo indica el fabricante. Sin embargo, es importante lo que les decía, la textura, la macro y micromorfología bien definida, pero mis superficies convexas, alto pulido, las superficies cóncavas menos pulido, para lograr ese juego de luces típico entre las superficies cóncavas y convexas que es propio del esmalte de los dientes naturales. Lo vemos acá con este paciente. Esta es la situación inicial y esta es la reducción, el tallado para las carillas, siguiendo patrones de tallado mínimamente invasivos, únicamente un patrón de eje de inserción frontal. No hay mayor desgaste. En el maxilar inferior se hizo un poco más de desgaste debido a que había cierto apiñamiento, y revisando la literatura cada vez hoy en día se empieza a hablar de que incluso no hablamos ni siquiera de tallado,
o de reducción dentaria, sino de recontorneo de esmalte, porque sabemos que los materiales nos apoyan para llevar a cabo cada vez restauraciones más delgadas, con lo cual muchas veces no hay que hacer mayor reducción dentaria, sino suavizar aquellas áreas que ya sea que sean agudas, que nos puedan generar tensión, o que sean retentivas, que nos interfieran en el patrón de inserción de la futura restauración. Y revisando esto, pues nosotros podemos hablar de que hay algunos factores que condicionan si vamos a llevar a cabo un mayor o un menor recontorneo de esmalte. Uno de ellos es la necesidad o no de aumento de volumen. Es decir, cuando nosotros nos encontramos ante casos que son aditivos, pacientes que tienen pérdida del volumen del esmalte por diferentes motivos, ya sea por temas genéticos o por el paso de los años, si yo tengo que crecer con mis restauraciones cerámicas para yo restituir forma y proporción dentaria, entonces ¿para qué voy a desgastar si yo tengo que crecer? Entonces por eso vamos a desgastar mucho menos estructura dentaria sana. Otro aspecto importante, por supuesto, es el color del sustrato, porque algunas veces, como en este caso en particular, que tenemos entre los dos incisivos centrales una discrepancia de color del sustrato, pues entonces probablemente esto sea un indicativo en algunas circunstancias de que tenemos que reducir un poquito más para lograr emparejar cromáticamente los dientes. Yo siempre hablo de que el color del sustrato es una información clave que los clínicos le tenemos que entregar a los técnicos dentales cuando vamos a hacer restauraciones cerámicas, y adicionalmente tenemos que tenerla nosotros un conocimiento claro para saber incluso si tenemos limitaciones en cuanto al tratamiento restaurador, que se las debemos comunicar a nuestros pacientes. Yo siempre digo que si nosotros vamos a trabajar metalcerámica no tenemos mayor preocupación, no tenemos que tener preocupación por el sustrato, porque cualquier sustrato, mejor o peor, lo va a bloquear el metal. Sin embargo, cuando trabajamos con restauraciones cerámicas de mayor o menor translucidez, tenemos que considerar el sustrato. En este caso en particular, yo lo divido los sustratos en un sustrato sencillo, un sustrato intermedio y un sustrato complejo. Un sustrato sencillo es un color de sustrato cálido, una dentina o un esmalte que no tienen discoloraciones mayores ni ningún problema, y que nosotros con un material de una translucidez alta o intermedia perfectamente podemos lograr el resultado estético final. Luego tenemos sustratos ligeramente comprometidos, donde hay dientes con discoloraciones, dentinas escleróticas, también que generan de repente una pigmentación oscura, parda, que ya sabemos que nos pueden complicar el resultado estético final. Y esto tenemos que preverlo y tenemos que comunicarlo al laboratorio también, para que entonces el técnico sepa si va a utilizar una cerámica más opaca para enmascarar esa situación desfavorable, o si puede usar una cerámica más translúcida cuando está trabajando sobre situaciones desfavorables. Y luego están los sustratos malos, feos, los que nadie quiere enfrentarse, los sustratos metálicos, pernos corroídos, pero que también muchas veces los tenemos que trabajar, y tenemos herramientas para hacerlo con subestructuras cerámicas de alta opacidad, pero vuelvo y digo, tenemos que conocer y comunicar el sustrato. Hoy en día existen herramientas para comunicar el color del sustrato a distancia, como esta guía que ven aquí. Esta es una guía de muñones que simplemente pues tiene los distintos colores de muñones, y tenemos esas resinas que las tenemos en el laboratorio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo trabajamos? El clínico nos manda el color del sustrato con la guía de muñones, y nosotros, esas resinas corresponden a cada color de muñón. Entonces nosotros lo que podemos hacer en el laboratorio es confeccionar un muñón con esa resina. Entonces tenemos la situación cromática exacta como es en boca, y eso nos permite que si tenemos distintas restauraciones y tenemos que hacer algún ajuste de color porque hay algún sustrato de algún diente que es diferente al resto, pues nos podemos anticipar, y de esa manera somos más predecibles en nuestro trabajo y minimizamos correcciones. Otro aspecto importante cuando hablamos del recontorneo de esmalte es el patrón de eje de inserción. Como les decía al principio, el patrón de eje de inserción de las carillas normalmente es un patrón de eje de inserción frontal, es decir, que es perpendicular al eje largo del diente. Y esto lo hacemos así porque es un patrón mucho más conservador, porque nos permite reducir, nos ayuda a reducir menos dientes. El patrón de eje de inserción e inciso cervical
únicamente lo usamos para cuando tenemos que hacer cierres de diastemas, cambios de perfiles de emergencias. ¿Por qué? Porque es un patrón de inserción más agresivo, y esto es debido a la constricción en cervical que tienen los dientes a nivel del tercio cervical, que nos obliga que si nosotros queremos hacer un patrón de inserción inciso cervical, tenemos que desgastar mucho más dientes. Vemos aquí entonces la imagen de las restauraciones, del caso ya finalizado, las restauraciones monolíticas, solamente sin ningún tipo de maquillaje y únicamente glaseado. Y aquí entonces la vista comparativa antes y después, donde podemos ver todos los detalles de textura, detalles de individualización, detalles de los bordes incisales, pero como les decía con el otro caso, donde realmente vemos si hemos sido exitosos en esa integración es en estas vistas donde vemos que este paciente tenía una falta, una ausencia de volumen que le daba una sensación de envejecimiento al rostro. En cambio, nosotros proyectando los dientes en la posición correcta, nosotros vamos a llevar a cabo mejoras, balance dentofacial, no únicamente mejoras dentales, porque vamos a mejorar la proyección del labio superior, reorientando los dientes en la posición correcta, y por supuesto también el soporte transversal nos va a ayudar a mejorar la plenitud facial. Este es otro caso, una paciente ya de un poquito más edad. Cuando la analizamos vemos que también acude a nosotros por una demanda principalmente estética. Podemos analizar los tercios faciales del rostro y vemos que hay cierta disminución del tercio facial inferior, con cierto descendimiento de las comisuras labiales, típico del paso de los años, que vamos perdiendo a medida que se nos van desgastando las caras oclusales de los dientes. Empieza a haber una disminución del tercio facial inferior de los pacientes. Cuando analizamos más en detalle una vista intrabucal, vemos que tenemos cierto desgaste generalizado a nivel de los bordes incisales, tanto de los dientes superiores como inferiores. Y lo que nos dice la literatura es que estos tratamientos con carillas cerámicas ultra delgadas es el gold standard para nosotros restituir este tipo de problemas de desgastes dentarios, ya que está avalado por la literatura que las carillas cerámicas nos ayudan a preservar estructura dentaria sana y al mismo tiempo refuerzan la estructura, el esmalte remanente. Vemos este caso ya más en detalle, vemos que tenemos clivados los bordes incisales, tenemos en algunos puntos esmalte sin soporte dentinario que nos da esa oscuridad, que nos da que lo vemos vitrificado, oscuro, obviamente por la oscuridad de la cavidad bucal. Vemos que tiene también unos desgastes a nivel de las caras vestibulares de los dientes. Cuando analizamos las vistas palatinas e incisal, también vemos que tenemos desgaste generalizado a nivel de los bordes incisales de los dientes, tanto superiores e igual manera en los inferiores. También vemos en el sector posterior que tenemos restauraciones viejas, restauraciones que algunas están pobres en contorno, en ajuste marginal, y también incluso observamos ciertos puntos donde tenemos dentina expuesta justamente por este desgaste que hemos mencionado y el paso de los años. Volvemos igual, como lo dijimos anteriormente, partimos de un aumento de dimensión vertical, el cual lo hacemos en un inicio facialmente guiado, midiendo los tercios faciales de la paciente y calculando la cantidad de tercios que está en déficit del tercio facial inferior con respecto a los tercios faciales. Hoy en día tenemos la herramienta del articulador virtual que nos permite planificar estos aumentos de dimensión vertical en la computadora, e incluso si estamos trabajando con arco facial, perfectamente podemos transmitir la información que nos arroja el arco facial como ángulo de Bennett, ángulo de la trayectoria condilia, perfectamente lo podemos transportar a nuestro articulador virtual. Partimos entonces de nuestro aumento de dimensión vertical, que en este caso es mayor porque la paciente tiene el tercio facial inferior disminuido. Vemos que teníamos igual, digamos, una situación múltiple. Tenemos algunos dientes vírgenes donde vamos a hacer las tablas oclusales, pero también tenemos algunas restauraciones más amplias que vamos a sustituir unas con onlays y las coronas, por supuesto con coronas, pero a la nueva dimensión vertical. Lo que sucede en este caso es que como estamos haciendo un aumento de dimensión vertical mayor, nuestras restauraciones
tiene mayor espesor. Entonces es por eso que cuando llevamos a cabo nuestros diseños digitales lo hicimos de la misma manera, tomando impresión directa con silicona pesada y liviana, vaciando nuestros modelos en el laboratorio, troquelando nuestros modelos y vamos a escanear los modelos en el escáner de laboratorio para obtener la imagen virtual de los modelos y llevar a cabo nuestros diseños. Sin embargo, cuando tenemos los diseños listos, vemos que tenemos suficiente espesor y en este caso entonces utilizamos, a diferencia del caso que les presenté anteriormente, una estrategia sustractiva, es decir, decidimos fresar directamente en disilicato de litio esas restauraciones. En este caso utilizamos IMAX CAD, así se llama el material, para flujo CAD-CAM, y las vemos moradas, como les expliqué al principio, porque una vez que ellas las fresamos en esa fase precristalizada, que es una fase con la cerámica está más suave y es más amigable para las fresadoras, sufren menos las fresadoras. Posteriormente, después de que las hemos adaptado, las hemos trabajado, las hemos articulado, van a ir a un proceso de cristalización a 840 grados centígrados, donde ellas van a obtener sus propiedades ópticas y su resistencia final. Y una vez que tenemos esta cristalización lograda, pues entonces vamos a maquillar y a glasear. Vemos acá en el modelo de trabajo, en nuestro modelo maestro, las restauraciones antes de ser cristalizadas y luego una vez que han sido cristalizadas y maquilladas y glaseadas, listas para entregarse para la prueba y la cementación. Volvemos entonces con nuestra vista intrabucal, recordando la imagen de las preparaciones, donde vemos que tenemos onlays, algunos dientes vírgenes donde hemos hecho tabletops y algunas coronas también por ahí. Y esta es la imagen de las restauraciones recién cementadas, como les decía al principio, igual recordando que siempre las restauraciones cerámicas las vamos a probar en cuanto a ajuste marginal, eje de inserción, estabilidad posicional, puntos de contacto interproximales. Perfectamente las restauraciones como coronas, inlays y onlays, perfectamente podemos adaptarlos en cuanto a oclusión. Sin embargo, los tabletops siempre recomendamos hacerlo cuando hemos terminado la cementación adhesiva. Lo vemos aquí un poquito con un contraste para visualizar mejor dónde empieza y dónde terminan las restauraciones, y como consecuencia de nuevo de ese aumento de dimensión vertical que tenemos una mordida abierta en el sector anterior, la cual es el espacio que nosotros tenemos, cómo vamos nosotros a restituir esa guía anterior perdida con las carillas o con las restauraciones de connotación estética. Adicionalmente también podemos decir que el aumento de dimensión vertical nos ayuda a mejorar la relación que tenemos entre el borde incisal y el labio inferior. Porque ¿qué sucede? Nosotros sabemos que nos estamos planteando un alargamiento dentario para restituir ese borde incisal perdido por el paso de los años. Pero ¿qué sucede si yo alargo los dientes a una relación de dimensión vertical inadecuada? Que como la distancia entre el borde incisal y el labio inferior está incorrecta, pues entonces los dientes lo que van es a montarse sobre el labio y la estética no va a ser lograda. Por eso es que también el aumento de dimensión vertical nos permite que tengamos una mejor relación entre ese alargamiento dentario que nos hemos planteado y la curvatura del labio inferior. Lo vemos aquí en esta planificación digital, lo que les explicaba de que si yo llevo a cabo ese mejoramiento estético a una dimensión vertical inadecuada, pues los dientes simplemente me van a pegar en el borde, van a estar como montados sobre el borde de los dientes, del labio inferior, y la estética no va a ser lograda. También el aumento de dimensión vertical nos ayuda desde el punto de vista no solamente de la mejora del balance del tercio facial inferior con respecto al resto de los tercios faciales del rostro, pero también nos ayuda un poco a la tonicidad, al tono muscular, a la plenitud facial, porque también nos permite que entonces esas comisuras descendidas mejoran notablemente y por supuesto que entonces logramos un rejuvenecimiento también desde el punto de vista facial. Vemos en más detalle la vista intrabucal, donde tenemos antes y después del aumento de dimensión vertical, donde entonces hemos disminuido la sobremordida vertical, tenemos una leve mordida abierta, con lo cual la restitución de la guía anterior va a ser, por supuesto, con las restauraciones de connotación estética.
Vemos acá también entonces la planificación digital, la hacemos en base, transmitimos esa información que hemos recopilado en nuestro análisis estético y funcional con nuestro paciente, pues entonces la vamos a transmitir al computador para entonces reposicionar los dientes en esa posición ideal, darles la proporción y la forma, sustituir los desgastes porque han ocurrido por el paso de los años, y esto lo vamos a hacer por supuesto si está involucrada la arcada superior y la inferior, lo vamos a hacer en ambos maxilares, y entonces tenemos nuestra planificación, la cual la vamos de igual manera a importar para obtener un modelo tridimensional que sea útil para el clínico, para hacer las llaves, las guías de tallado y las llaves para hacer provisionales o mock-up, si fuese el caso. Entonces aquí tenemos los modelos impresos, las llaves de silicón. Sin embargo, como les decía al principio, la única manera de hacer las cosas hoy en día no es con el flujo digital. Yo vengo a transmitir una filosofía de trabajo, y esto perfectamente lo podemos hacer bajo un flujo de trabajo analógico, como se los traigo a continuación. Partimos igual, en este caso, partimos de nuestros modelos de yeso convencionales de toda la vida, donde hemos marcado todas las correcciones que tenemos que llevar a cabo para lograr las mejoras estéticas. Esto lo estoy explicando con otro paciente, pero es un flujo analógico que es similar, partiendo del punto de vista que tenemos que tener un encerado diagnóstico que es clave para minimizar la reducción de la estructura dentaria sana cuando vamos a llevar a cabo trabajos con carillas cerámicas. ¿Qué hacemos entonces? En base a ese análisis estético que nosotros hemos hecho, pues vamos a hacer los desgastes en el yeso que yo creo que son necesarios para llevar a cabo las mejoras estéticas. Una vez que yo tengo esos desgastes definidos, duplico ese modelo para mantener esa información, y entonces voy a empezar a llevar a cabo mi encerado, un encerado aditivo, un encerado contorno completo con todas las características de forma y textura que necesita ese paciente para lograr las mejoras estéticas. Siempre digo que es importante cuando hacemos esto bajo un flujo analógico que utilicemos una cera que sea que sea translúcida y que sea de un color diferente al modelo, para que esta cera también no sea de elemento calibrador. Es decir, yo si veo que se me expone mucho el yeso, que se me trasluce mucho la cera, entonces sé que de repente ahí me quedé corta en la reducción que hice y tengo que planificar un poco de más reducción para lograr esos mejoramientos estéticos. Como les digo entonces, y de la misma manera, entonces partiendo del encerado diagnóstico, que lo hemos hecho en esta vez manual, vamos a generar nuestras llaves de silicona para orientarnos durante la preparación dentaria. Volvemos acá entonces con el paciente, con la paciente que estábamos explicando al principio, y aquí entonces está nuestra reducción dentaria, un poco en base siguiendo, mejor dicho, los parámetros o principios de tallado mínimamente invasivos. ¿Cuáles son? Bueno, sabemos lo primero, que tenemos que procurar adherirnos 100% a esmalte, o si no al 100%, el máximo posible a esmalte. Esto es clave cuando nosotros, para garantizar la longevidad de las carillas ultra delgadas, porque como les dije al principio también, sabemos que la adhesión a dentina se degrada más fácilmente en menos tiempo. Entonces buscamos siempre adherirnos a esmalte, con lo cual buscamos que el sustrato subyacente sea el mayor porcentaje esmalte y la línea de terminación debe ser siempre 100% en esmalte. Después, posteriormente, con respecto al nivel de las preparaciones, ya hablamos de que no hacemos inclusiones gingivales al menos de que tengamos alguna discoloración que necesitamos enmascarar. En las otras circunstancias siempre vamos a hacer preparaciones a nivel de la encía, ya que tenemos nuestros tejidos periodontales perfectamente preparados para con la salud periodontal. Siempre en nuestro protocolo de trabajo llevamos a cabo la cirugía plástica periodontal antes de llevar a cabo cualquier proceso restaurador. Nosotros la cirugía plástica periodontal la hacemos en conjunto con nuestro periodoncista, el doctor Ricardo Almón, y esta es guiada en base a nuestra planificación estética. Entonces es por esto que en este punto no necesitamos llevar a cabo abordajes subgingivales.
Luego, desde el punto de vista del esmalte a nivel del tercio cervical del diente, sabemos que el tercio cervical del diente es donde está el menor espesor de esmalte. Y como sabemos que nos tenemos que adherir a esmalte, entonces debemos preservar ese esmalte dentario en su máxima expresión. Es por eso que no hacemos desgastes a nivel cervical, hacemos una preparación vertical, es decir, una suave transición para preservar esa fina capa de esmalte. Otro aspecto importante es con respecto al manejo de los puntos de contacto interproximales. Nosotros debemos de posicionar la interfase, o sea, el punto de contacto lo más atrás posible que nos permita enmascarar la interfase. Y esto es justamente porque, sobre todo si nosotros cuando hacemos cambios de color muy radicales, o sea, que tenemos un sustrato oscuro y vamos a llevar a cabo un cambio de color muy claro, necesitamos que esa interfase no se vea dónde empieza y dónde termina la restauración. Y adicionalmente también siempre pedimos, los técnicos, o siempre sugiero desde el punto de vista técnico, que se suavicen los puntos de contacto con una fina lija metálica, muy suavecito, no hay que abrirlo, simplemente aliviarlo un poco para que entonces nosotros podamos liberar los troqueles en el laboratorio de una manera más precisa. Aquí también comparto pues otras referencias en cuanto a preparaciones bajo un esquema mínimamente invasivo, y luego los procedimientos de laboratorio cuando vamos a trabajar con flujos digitales, que vamos a digitalizar nuestro modelo que previamente lo hemos vaciado, lo hemos troquelado y lo hemos liberado bajo microscopio. Entonces vamos a proceder en el escáner de laboratorio a generar el modelo virtual de esas futuras para llevar a cabo el diseño de las futuras restauraciones. Como les decía al principio, es clave para nosotros generar diseños virtuales predecibles, diseños virtuales, digamos, bien orientados y precisos, que nosotros incorporemos referencias faciales. Anteriormente siempre utilizábamos la herramienta de la fotografía 2D, sin embargo, hoy en día la tecnología nos permite incorporar a través del escán facial una referencia tridimensional del rostro mientras estamos llevando a cabo el proceso de diseño. Sabemos que los escáneres faciales también han evolucionado y ellos copian muy bien las superficies externas. Sin embargo, donde falla el escaneo facial es en copiar las cavidades, y esto es lo que nos dificulta un poco que nosotros podamos sobreponer todas las imágenes virtuales cuando trabajamos con este tipo de escáner. Es por eso que se ha ideado una casa española, la casa AFT, AFT Dental Systems, que las siglas es Align, alinear, face, cara y teeth, dientes, alinear cara y dientes. Estos dispositivos que los llamamos cuerpos de escaneo, un cuerpo de escaneo de dientes y un cuerpo de escaneo de cara. ¿Para qué sirve? Realmente el cuerpo de escaneo de dientes nosotros lo vamos a cargar con silicona pesada y liviana y vamos a llevarlo a boca y vamos a reproducir la situación intrabucal. Posteriormente lo vamos a digitalizar también en el laboratorio y ya lo vamos a ver más adelante en un video, el proceso, vamos a correlacionar esa información. Y el cuerpo de escaneo frontal lo utilizamos porque siempre en las imágenes tridimensionales que tomamos, vamos a tomar unas imágenes con el cuerpo de escaneo de dientes que nos ayuden a integrar esa información, pero cuando escaneamos, tenemos las imágenes que nos reproducen la dinámica labial, tenemos que tener un reparo que sea en común para sobreponer y correlacionar todas las mallas. Entonces, por eso usamos el cuerpo de escaneo de cara. Igual lo vamos a ver en un video que, por supuesto, nos va a ayudar a entenderlo de una manera más sencilla. Partimos, como les digo, de 4 imágenes, 2 con el dispositivo dental y 2 sin el dispositivo dental. Una vez que tenemos la información del dispositivo intrabucal, lo vamos a escanear y tenemos la imagen virtual de ese dispositivo. Y lo que nosotros necesitamos es correlacionar, es decir, sobreponer de una manera precisa la información de mi modelo digital con esa información que yo he tomado en boca con mi cuerpo de escaneo de dientes. Lo hacemos inicialmente por puntos en común y luego recortamos y llevamos a cabo lo que nosotros llamamos un ajuste óptimo.
Ya una vez que tenemos esa información precisamente, perfectamente correlacionada, entonces vamos a empezar a importar las referencias faciales que tienen el elemento en común, que es este cuerpo de escaneo dental. Entonces vamos a alinear esa imagen con ese cuerpo de escaneo dental a través de los reparos comunes, que son los puntos que tiene el dispositivo. Entonces vamos a empezar a alinear la información intrabucal que tenemos, que ya la hemos emparejado con el modelo de trabajo, con la información del rostro. Y de esa manera nos importamos las distintas imágenes que vamos a hacer. La imagen de sonrisa y la imagen de reposo. No solamente lo relacionamos en sentido horizontal, sino también en sentido antero-posterior. Y luego con el dispositivo de frente, las imágenes que únicamente tienen el dispositivo de frente, que son aquellas que por supuesto que nos permiten reproducir la dinámica labial, entonces las vamos a correlacionar o las vamos a sobreponer con el elemento en común, que es el cuerpo de escaneo frontal. Aquí lo vamos viendo, lo vamos haciendo por puntos, los puntos que son los elementos en común, y así vamos importando todas las fotos. Aquí estamos importando la referencia en sonrisa con el cuerpo de escaneo. La misma correlación es de la misma manera con el elemento en común, que es el cuerpo de escaneo digitalizado, que a su vez ya tiene correlacionado el modelo de trabajo. Es decir, lo que yo estoy buscando con esto es una correcta posición del modelo digital virtual en el macizo cráneo facial tridimensional. Aquí estamos haciendo igual la correlación antero-posterior, y la última imagen que me traigo es la imagen en máxima sonrisa, que me reporta la dinámica labial en sonrisa. Entonces, por supuesto que la voy a correlacionar con el mismo dispositivo de frente, con los reparos comunes. Al final lo que tenemos son todas las imágenes perfectamente sobrepuestas, y lo que vamos es a recortar esa cavidad que sabemos que es imprecisa, pero como ya hemos correlacionado, sobrepuesto todas las mallas, entonces tenemos perfectamente integrados nuestro modelo digital en una perfecta relación con el rostro o con el macizo craneofacial virtual. Entonces perfectamente nosotros podemos tener nuestras líneas horizontales referenciales del rostro en referencia con nuestros diseños digitales, nuestra línea media, nuestro borde incisal e incluso nuestra nivelación de planos en el sector posterior, y de esta manera por supuesto que vamos a llevar a cabo diseños mucho más precisos. En este caso en particular planificamos restauraciones monolíticas en el sector posterior y restauraciones con un pequeño cutback en el sector anterior, para poder estratificar un poco de cerámica y optimizar un poco más la estética. Vemos acá, depende un poco, como algunas veces, como el caso anterior, utilizamos una estrategia monolítica porque el espacio disponible era menor. En este caso teníamos un poco más de espacio, entonces siempre que tenemos espacio preferimos llevar a cabo cierta estratificación, que siempre nos va a llevar a generar un aspecto óptico más rico de las restauraciones cerámicas. Aquí lo que vemos, estoy colocando es una masa translúcida en las zonas interproximales para generar un poco de contraste con unas masas más opacas. Yo siempre explico que al final, cuando nosotros nos encontramos en una dinámica labial, realmente lo que nos da una sensación visual de naturalidad de una restauración no es si yo coloqué un esmalte azulado, un esmalte blanco, sino lo que me da una sensación visual de naturalidad es esa policromía propia de los dientes naturales, que tiene el tercio incisal un poco más translúcido, el tercio medio un poco más luminoso y el tercio cervical un poquito más saturado. Entonces ese juego, aunque sea sutil, porque sí es cierto que hoy en día la tendencia es hacia colores muy muy claros, pero si podemos jugar sutilmente con esas tres líneas de contraste del diente, pues los resultados van a ser mucho más estéticos. Entonces en el tercio incisal, retomando la estratificación, colocamos una masa de bajo valor y una masa de alto valor, un poco para generar cierto contraste en esta zona. Luego en el tercio medio, que tiende siempre a ser más luminoso, una masa un poco más luminosa, y en el tercio cervical una masa que nos aporte un poquito de croma,
ligeramente en el tercio cervical. Vemos acá entonces las restauraciones ya adaptadas en nuestro modelo sólido antes de ser entregadas. En este caso en particular, la paciente sí nos hacía muchísimo hincapié en que ella no quería perder la personalidad de su sonrisa, ella quería mantener de alguna manera ciertos aspectos de la morfología de sus dientes, incluso sus caninos un poco más voluminosos, ciertos detalles de textura, que era como ella tenía sus dientes. Y bueno, yo siempre digo que nosotros los técnicos también tenemos que tener nuestra experticia. Sí es cierto que el trabajo digital nos ayuda muchísimo, sobre todo a la confección de las fases estructurales de las restauraciones, pero sin embargo no podemos perder nuestra artesanía, nuestra experticia manual, para entonces después poder reproducir la naturaleza y de alguna manera también poder atender las demandas estéticas de cada paciente. Aquí las vemos también, las restauraciones en el modelo sólido, para poder trabajar perfectamente los puntos de contacto interproximales antes de enviar la prueba a la clínica. Y aquí unas vistas de las restauraciones antes de ser entregadas. En estas imágenes intrabucales tenemos entonces las restauraciones cerámicas recién cementadas. Vemos que tenemos las restauraciones del sector posterior y luego las restauraciones cerámicas, las carillas cerámicas en la cara vestibular de todos los dientes. En una vista más cercana, en máxima intercuspidación, podemos ver esos detalles que les comentaba de individualización del trabajo, de textura. Y a mí me gusta mucho mostrar, como les decía anteriormente, las fotos de contraste negro. Es súper importante, sobre todo también en el maxilar inferior, evitar esos bordes que vemos a veces, unos bordes romos, gruesos, que son antiestéticos, que no son naturales para nada. Lo que nosotros mostramos de diente inferior en una distancia social y durante la dinámica labial prácticamente son los bordes incisales. Entonces tenemos que tener cuidado, ser cuidadosos con esos bordes incisales y hacer unos bordes incisales finos, delicados, estilizados, que se parezcan a la naturaleza, con una faceta incisal que vaya en la angulación correcta, que va en sintonía con la faceta palatina de los dientes superiores para la excursión de la protrusiva. Es decir, acordémonos que la función y la estética van la una de la mano. Entonces tenemos que reproducir estos reparos anatómicos, y aún más en los dientes inferiores, porque son tan chiquiticos, son tan delicados, que a veces entonces los dejamos pobres en cuanto a sus características de micromorfología. Entonces por eso traigo estas fotos, y por supuesto siempre las imágenes de sonrisa son las que nos van a ayudar a ver la mejora del soporte labial y el soporte transversal. Y bueno, por supuesto las vistas faciales son las que nos van a ser indicativos de que si fuimos o no exitosos en cuanto a la integración del tratamiento. Ya con esto entonces concluimos esta presentación. Espero principalmente que les sea útil, que sientan que se llevan una información que es útil para su práctica, ya sea en la clínica, si me ve algún técnico, ya sea en el laboratorio. Y bueno, estaremos abiertos para preguntas y respuestas, y si alguno no se siente cómodo de hacerlas a través de esta plataforma, ahí están nuestros perfiles. Por Facebook somos Rafaela Plana, por Instagram Anabel Boloña, y estamos siempre abiertos a atender cualquier duda que tengan con respecto al tema que estamos abordando. Así que de nuevo no me queda otra que darle las gracias a la universidad por esta excelente iniciativa y por tenerme en consideración para participar en este gran evento. Muchísimas gracias.